Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, según la hora a la que esté usted sintonizando este espacio. El oficio del reportero en vivo es lunes 8 de noviembre del año 2021 y son las 8 de la noche con 12 minutos aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a todas, a todos por conectarse como cada lunes en este espacio de reflexión, de análisis, de charla para discutir los temas, los temas de la semana. Este día, este lunes, pues vamos a hablar principalmente de el escándalo, el escándalo de la semana, que ya ven que estamos prácticamente sometidos a esta dinámica de incesante actividad informativa. No hay semana en la que no tengamos un escándalo mayúsculo, un escándalo político, un escándalo de corrupción, un escándalo de revelaciones de cualquier índole. Hoy vamos a dedicar la sesión a analizar lo que pasó y lo que va a pasar con Gustavo Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que acaba de cometer el más grande error de su carrera política, de su carrera como funcionario público, de su carrera como abogado dedicado a las cuestiones de la gobernanza en México. Se casó el fin de semana en Guatemala y su boda, un asunto de índole absolutamente privado, privada, de índole absoluta y estrictamente personal, íntima, se ha convertido en una bola de nieve llena de escándalo, llena de señalamientos, y está a punto de costarle la carrera, la verdaderamente estupenda, extraordinaria carrera que lleva Santiago Nieto como el zar anticorrupción de este gobierno, el encargado, la figura más destacada en la lucha contra la corrupción en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está pues verdaderamente tocado, y yo diría que tocado de gravedad, su prestigio, su imagen, su fortaleza dentro del gobierno del presidente López Obrador. Tuve oportunidad de platicar con algunas fuentes hoy sobre este asunto y pues el panorama para Santiago Nieto es verdaderamente crítico, muy, muy, muy crítico, después del tremendísimo error de su boda, que ya vamos a comentar punto, punto a punto. Vamos a analizar la trayectoria profesional del encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a analizar también pues cómo es que llega a convertirse en esposo de una destacada figura del PAN. Vamos a indagar un poco en su pasado profesional y personal, las raíces que tiene en Querétaro, en San Juan del Río, en Querétaro capital, la historia personal, política que tiene su familia, y vamos a entender esto que muchos se preguntan: ¿cómo es que este hombre se casó con una persona del PAN? Pues es obvio, él pues es un hombre conservador, y lo vamos a analizar, insisto, sin concitar demonios, sin hacer juicios, sin emitir sentencias. Queremos entender lo que está pasando, queremos entender lo que, lo que está ocurriendo con una de las figuras fundamentales, un pilar verdaderamente de la lucha anticorrupción en México, que, insisto, está quizá viviendo sus últimas horas como integrante destacado de la Cuarta Transformación. Yo soy Luis Guillermo Hernández y le doy la bienvenida a este espacio
el oficio del reportero en vivo aquí en mi canal de YouTube, Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas esta noche. Hoy, pues estamos transmitiendo, pues ya en la víspera de que el presidente de la República, el presidente López Obrador, pues llegue a la máxima tribuna del Consejo General de la Organización de Naciones Unidas para dar un mensaje, creo yo, de carácter histórico, creo yo, de carácter verdaderamente trascendental, porque es una de las figuras más representativas del progresismo en Latinoamérica y también ya del progresismo en el mundo. Y bueno, pues estamos también, comentaremos un poco sobre esta visita del presidente López Obrador a Nueva York. Ahí haremos algunas pues referencias a lo que ocurrirá en las próximas horas allá en Manhattan, que ya tiene pues el clima preinvernal. Gigi, muy buenas noches, también a Ixtla Power, a Jessica Orgaz, a Eugenio Ibáñez, a Maridelfi, saludos, Cirilo Hernández, muy buenas noches, también a Lulú Tamés, un besote, querida Lulú, hasta allá, hasta allá, hasta allá, Cleotilde Prado, perdón, Silvia Lira, Rosario Guzmán, Sony Erickson, muchas gracias también a Peter Núñez, como siempre, muchas gracias también a Hilda Rodríguez, a Jaime, a Israel Camacho, a Ela López, a Roberto Stalder, a Alberta Martínez, muchas gracias también a Héctor Mondragón, Estela Sagún, Eliu Recendis. Muchas gracias a todas, a todos, porque se conectan tempranito aquí a este espacio, a Norma Chiquis, a Xochitl Hernández, a Graciela Villa, muy buenas noches a todas, a todos. Hoy estoy muy contento porque tuve mucho trabajo hoy y ha sido un día muy productivo también. Ya les contaré de las cosas. Conseguimos que pues una colaboración, conseguimos una colaboración muy importante para nuestro proyecto, una firma, una personalidad. Ya se las voy a anunciar pronto, no todavía, pero estoy muy contento porque se sumó a este proyecto una personalidad a quien respeto mucho en la izquierda y ustedes también, estoy absolutamente seguro, y nos va a regalar el texto inaugural de nuestra revista, una reflexión sobre quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos, quienes pues pensamos desde la izquierda, quienes pensamos desde el progresismo y desde esta idea de acompañar la cuarta transformación y de empujar los cambios en México. Una pluma de lujo, verdaderamente de lujo, que hoy logré conseguir y me tiene hasta con la lágrima en el ojo porque a veces uno cree que está solo luchando contra los molinos, con todo en contra, y resulta que no, resulta que hay por ahí gente que lo está viendo a uno, que está observando este empeño, este esfuerzo por democratizar los medios, por abrir espacios plurales, por construir nuevas formas de comunicar a la gente y nuevas formas de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que anhelamos quienes somos de izquierda y están allí, pues, a veces no tan visibles y de repente resulta que alzan la mano y dicen, yo también te veo y te sigo. Y eso me llena de felicidad y de gratitud y de mucha, mucha, mucha energía. Muchas gracias también a Ángel, que ya está por aquí, a Sonia Pabello, a Norma Chiquis, dice Ángel que muchos mexicanos te escuchamos, muchas gracias. Dice, ya sé quién es, será. Ay, Sonia, no, bueno, no les voy a decir todavía, pero estoy muy, muy feliz, verdaderamente muy feliz. Ya pronto les voy a decir. Además va a ser un lujo, porque la primera edición de nuestra revista Pensarnos, una revista gratuita, la primera revista gratuita de su género, de su especie, una revista que además va a ser impresa en un papel bonito, un papel elegante, un papel digno de ustedes, pues va a tener
va a tener unas cosas muy, muy bonitas. Ya les iré, ya les iré platicando pronto. No coman ansias, no coman, todavía nos falta un poquito de lana. Entonces, mientras la juntamos, estoy yo moviendo mis hilos para que el contenido, que es la parte más importante de este proyecto, pues sea de su agrado, de su utilidad y que tenga de todo, es decir, que tenga reflexión, que tenga análisis, pero que también tenga golpe periodístico. Yo estoy convencido de que un medio de comunicación que no da golpes periodísticos, que no revela cosas que no se conocen, que no da primicias, que no da trancazos, pues es un medio que no sirve para nada. Yo estoy convencido de que cuando uno entra a los medios de comunicación, pues tiene que notarse. Y la única forma de notar, de hacerse notar, pues como decimos en el gremio, la única forma de que te vean es dando chingadazos. Así que el primer número de nuestra revista también deberá traer un gran chingadazo informativo para que se note que ya llegamos y que vamos a durar mucho, mucho tiempo. Así que ustedes, no coman ansias, ya les iré diciendo, pero lo que sí les puedo adelantar es que con esa pluma de lujo que vamos a tener en nuestro primer número y el contenido que estamos armando ya para esa revista, ustedes van a quedar entera y absolutamente satisfechas y satisfechos. Y bueno, vamos a hablar de un asunto que esta semana pues fue absolutamente pues impactante. Un asunto que revolvió muchos de los eh, muchas de las estructuras, sacudió literalmente las estructuras de la cuarta transformación, no solo por lo que implica en términos de moral, en términos de ética, en términos de austeridad republicana, el hecho de conocer los detalles de la boda suntuosa, muy suntuosa, de Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, con la consejera electoral federal, Carla Humphrey. Se casaron el fin de semana en Guatemala, en una finca, pues verdaderamente de superlujo, el casco antiguo de una hacienda en la ciudad de Antigua, Guatemala, que es la segunda ciudad más importante en términos turísticos después de Guatemala capital, allá en nuestro país vecino del sur, una ciudad bellísima, verdaderamente bellísima, que es colonial, que tiene uno de los cascos antiguos, uno de los cascos coloniales más hermosos de todo el continente, de los más bellamente conservados y también de los más bellamente trazados en términos arquitectónicos. Una, una cena, una fiesta que contó con más de 300 invitados, muchos de ellos funcionarios públicos, funcionarios del gobierno del presidente López Obrador, funcionarios de diferentes gobiernos estatales, muchos de ellos cercanos a la 4T, pero también otros de otros partidos políticos. Una ceremonia en un hotel que si usted busca ahí en las redes sociales, el Hotel Santo Domingo, allá en Antigua, Guatemala, pues es uno de los hoteles más caros de la ciudad, una hacienda, insisto, bellísima. Yo solo la conozco por fuera y pues nunca, por supuesto, nunca he tenido dinero para hospedarme ahí, pero es una de las haciendas más bellas de la zona y con todo el lujo, con todo, absolutamente todo el lujo, pues se casó el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, con la consejera electoral Carla Humphrey. Este asunto, que es, insisto, absolutamente de índole personal, de índole íntima, de índole individual, pues saltó a los medios de comunicación por dos cuestiones que me parece que son importantes y que hay que analizar por separado, en un espacio de cada ámbito. En primera, porque pues fueron convocados invitados de diferentes perfiles políticos, principalmente panistas,
de extracción panista y extracción morenista. Esto hubiera sido una cuestión meramente circunstancial, trivial, muy propia de estas notas rosas de sociedad que abundan todavía en muchos medios de comunicación viejos y anacrónicos, pero saltó a los asuntos políticos porque entre los invitados a esa boda estaba la hoy exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Díaz. Paola Díaz viajó a la ciudad de Guatemala en un avión privado, en un avión alquilado o rentado o pues pagado por el director, el dueño, el presidente del periódico El Universal, Juan Francisco Ili Ortiz. Este asunto, que viajara la secretaria de Turismo de la Ciudad de México en un avión pagado por Juan Francisco Ili Ortiz en calidad de invitada, pues inmediatamente fue detectado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien ordenó el despido inmediato de la secretaria de Turismo. ¿Y por qué lo ordenó? Pues porque los lineamientos éticos y de austeridad republicana de la Cuarta Transformación establecen con mucha claridad que ningún funcionario público de ningún nivel, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo puede hacer uso de aviones privados. Es una regla absolutamente clara de los lineamientos que dan sustento, que dan vida, que dan columna vertebral a la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador. Vamos a leer un poco más adelante estos lineamientos, pero en el momento que se detectó, que se supo que la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Díaz, pues había viajado en este avión, inmediatamente la jefa de gobierno ordenó su destitución. Públicamente, la secretaria Paola Díaz en su cuenta de Twitter difundió que efectivamente había viajado en el avión y que ella pues iba como invitada de otros viajantes a quienes no identificó y que ella misma había presentado la renuncia a la jefa de gobierno, lo cual evidentemente pues no había sido así. El asunto con el viaje de Paola Díaz en este jet privado que pagó Juan Francisco Ili Ortiz, el dueño del periódico El Universal, el llamado Gran Diario de México, hubiera quedado ahí si no hubiera detonado una intervención de la policía guatemalteca apenas el avión cruzó territorio centroamericano. Entre las personas que viajaban, insisto, estaba el dueño del periódico El Universal, su esposa, la señora, eh, la señora Perla Díaz, que tengo entendido que es pariente, no sé si consanguíneo, cercano, de primera, segunda o tercera línea, de la propia exsecretaria de Turismo, Paola Díaz. Pero también viajaba el hijo de Juan Francisco Ili Ortiz, su asistente personal y otras personas, entre ellas un empresario de apellido Wow, eh, que Alejandro Guau, creo que se pronuncia el nombre, un empresario de espectáculos, quien, quien ha suministrado, quien ha proveído a la Ciudad de México de obras, de trabajos, y eso pues constituye un conflicto de interés gravísimo por parte de la secretaria de Turismo, la ex secretaria de Turismo en la Ciudad de México. ¿Por qué intervino la policía guatemalteca a este avión? Pues porque se detectó que los viajeros, en una de las viajeras, la, la, digamos, la asistente personal de Juan Francisco Ili Ortiz, llevaba consigo una cantidad de dinero en dólares en efectivo que no habían sido declarados en el ingreso aduanal a la, a la policía guatemalteca y a las autoridades
guatemaltecas. Este asunto, pues, es un delito, una falta administrativa grave que ningún país puede pasar por alto. Una persona cuando viaja al extranjero tiene que notificar si lleva más de $10,000 consigo en efectivo, en la maleta, en sus enseres personales, como una forma de control para evitar pues el lavado de dinero, el tráfico de recursos ilícitos, etcétera. La policía guatemalteca no tenía conocimiento de que la asistente personal de Juan Francisco Ili Ortiz llevaba más de $30,000 consigo y pues intervino en el avión. De acuerdo con la información que dio a conocer el propio periódico El Universal hoy lunes 8 de noviembre, en su, en su columna en su columna eh, de chismes, digamos, bajo reserva, hablan del incidente en el aeropuerto de Guatemala. Voy a leer textualmente el documento para que usted también pues tenga noción de lo que estamos hablando. El licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, dice el texto del Universal, presidente ejecutivo y director del Consejo de Administración del Universal, viajó el viernes a Guatemala en un avión privado rentado para asistir a un evento social. El periódico no menciona de qué evento se trata. Estuvo acompañado por integrantes de su familia, una asistente y un grupo de amistades que asistían al mismo festejo. Tampoco hace referencia, por supuesto, a la hoy exsecretaria de Turismo. Su asistente, la asistente de Juan Francisco Ili Ortiz, portaba dólares en efectivo de origen legal y fiscalmente justificado, que serían utilizados en su segunda escala del viaje en Estados Unidos, a fin de cubrir gastos personales ligados a procedimientos médicos a los que el licenciado Ili Ortiz se somete de forma regular. Aquí hago un alto en este señalamiento del periódico El Universal para hacer dos preguntas. ¿No les parece a ustedes extraño que en pleno siglo XXI una persona que maneja miles, millones de pesos en sus cuentas, que seguramente tiene un equipo de contadores, de administrativos, de equipo financiero alrededor para manejar sus asuntos monetarios, lleve consigo dinero en efectivo a un tour México, Guatemala, Estados Unidos, para pagar a un médico en efectivo, en dólares? ¿No le parece a usted absurdo, por lo menos, llevar miles de dólares en la bolsa para pagarle los servicios a un médico en Estados Unidos? ¿Qué no tiene tarjetas de crédito? ¿Qué no tiene tarjetas de débito? ¿Tarjetas corporativas el señor Ili Ortiz? Yo cuando fui reportero del Universal, pues viajaba con recursos que me daba el periódico en efectivo, depositándolos en mi tarjeta. Pero además viajábamos con una cuenta corporativa, una tarjeta corporativa que usábamos para pagar el hotel, para pagar la renta del coche. Es decir, si yo cuando era reportero del Universal podía viajar con una tarjeta de crédito del propio periódico, de la propia empresa, para pagar ese tipo de cosas, ¿por qué el dueño del periódico viaja con dinero en efectivo, viaja con billetes? Imagínense ustedes qué absurdo, qué raro, qué turbio este asunto. En fin, vamos a creerle al Universal y a su columna bajo reserva que Juan Francisco Ili Ortiz viajaba con $35,000, algo así como casi $1,000,000 en efectivo, en un tour México, Guatemala, fiesta maravillosa, boda espectacular, Estados Unidos, hospital, médicos. Vamos a creerle que era dinero para cubrir gastos personales ligados a procedimientos médicos a los que el licenciado Ili Ortiz se somete de forma regular. Habrá que preguntar, obviamente,
No creo que el Universal algún día nos explique, pero ¿qué médico en Estados Unidos acepta pagos en efectivo por miles de dólares? Por miles de dólares. Bueno, ya sé quiénes los aceptan, pero no son necesariamente médicos que atiendan a gente honorable. Pero en fin, como demuestran, dice, voy a seguir leyendo el documento del Universal, como demuestran copias de los comprobantes respectivos, dicha cantidad fue reportada por ella, por la asistente personal de Juan Francisco Ili Ortiz, en el aeropuerto de Toluca antes de partir a Guatemala. Ellos le pidieron firmar un segundo formato, las autoridades mexicanas en el aeropuerto de Toluca, un formato de colaboración con Guatemala, cuyas autoridades les dijeron serían informadas. Los referidos comprobantes fueron enviados a la empresa guatemalteca que alojaría la llegada, a su llegada el avión rentado. Al llegar al aeropuerto de la capital guatemalteca, continuó leyendo el texto del Universal. Agentes aduanales la separaron del grupo, apenas bajó de la aeronave y le pidieron firmar una nueva declaración en la que notificaba sobre el dinero reportado previamente. En esta nueva declaración, la asistente personal de Juan Francisco Ili Ortiz informó portar dólares, y leo textualmente, estoy leyendo textualmente, pero en un descuido omitió especificar el monto. En un descuido, la asistente personal de uno de los dueños de los periódicos más importantes del país olvidó anotar cuánto dinero llevaba en la bolsa para los gastos médicos de Juan Francisco Ili Ortiz. Ello, dice el propio texto del Universal, ello originó que el dinero fuera incautado de forma precautoria, es decir, la autoridad guatemalteca tomó el dinero para investigar su procedencia. Una vez aclarado que el dinero fuera incautado en forma precautoria, una vez aclarado que el dinero había sido reportado desde México, todos los viajeros del avión, ella incluida, reanudaron sus actividades programadas. El señor Ili, sus familiares y su asistente viajaron ayer domingo a la ciudad de Los Ángeles para los efectos descritos. Personas no identificadas, dice el propio periódico, filtraron a medios de comunicación mexicanos aspectos del incidente, incluso documentación de la Fiscalía guatemalteca con datos personales de los afectados. En las publicaciones derivadas de ello, el tema fue premeditadamente exhibido como un aspecto cuestionable del referido festejo social. Hasta ahí llega el documento que presenta el Universal en este asunto. Este es el primer elemento de análisis de este escándalo en torno de la boda de Santiago Nieto, el involucramiento de la ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Díaz, en el viaje en un avión privado rentado por Juan Francisco Ili Ortiz. Me pregunto si también la renta de ese avión se hizo en efectivo, si también pagaron, ahora sí que peso sobre peso, a la empresa arrendadora de este jet en efectivo. Me encantaría saber qué empresa renta en efectivo y recibe en efectivo ese pago por la renta del avión. Me es muy, muy interesante. El asunto con Juan Francisco Ili Ortiz ha despertado una serie de suspicacias en las oficinas del Palacio Nacional. Hay quienes suponen, ojo con esto, lo que les voy a comentar son especulaciones que han surgido en Palacio Nacional hoy lunes 8 de noviembre, a raíz de lo que esta mañana fue el posicionamiento del presidente López Obrador en torno del asunto. La suposición es por qué Juan Francisco Ili Ortiz, uno de los principales adversarios en términos ideológicos y mediáticos del presidente López Obrador, fue invitado
a la boda de Santiago Nieto. ¿Por qué Santiago Nieto, sabiendo que había invitado a Juan Francisco Ili Ortiz, convocó a su boda al propio presidente de la República, poniéndolo en riesgo de asistir a una reunión con gente a quien él evidentemente pues no quiere tener cerca? Se trató de una trampa que le esperaban tender al presidente López Obrador. El dinero que llevaba Juan Francisco Ili Ortiz en efectivo a la boda de Santiago Nieto pudo haber sido el regalo de bodas. Son preguntas que están circulando en Palacio Nacional y que han verdaderamente tocado, creo yo, casi de manera mortal la imagen, la solidez de Santiago Nieto en el equipo del presidente López Obrador. Y este es el segundo aspecto del que quiero hablar esta noche. La boda del funcionario encargado de la lucha anticorrupción, el principal estratega, el principal conocedor de las entretelas del lavado de dinero, del uso de recursos públicos para triangular a paraísos fiscales, el responsable de indagar cómo se estructura la cadena de tranzas que lleva los recursos públicos a los bolsillos de las ratas que han saqueado los recursos en México durante años. ¿Cómo es posible que ese hombre, que sabe perfectamente el nivel de sus enemigos, a quienes ha indagado, a quienes ha investigado en cuentas en donde más les duele, que es el dinero, cometa un error tan elemental, tan de primaria, tan básico como casarse en un país donde pues todo huele a suspicacia, en circunstancias donde todo huele a suspicacia y sobre todo con el tipo de personas a quienes convocó a su boda? Esta mañana el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el punto y más allá de las expresiones que hizo en torno de este asunto que usted puede consultar en cualquier, en cualquier caso, yo tengo que referirme a los elementos que pude indagar hoy a partir de mi exploración con las fuentes de Palacio Nacional. Uno, Santiago Nieto invitó personalmente al presidente de la República y el presidente de la República no fue informado de quiénes estaban convocados a la boda de Santiago Nieto. Eso, ese elemento principal, ese elemento, el haber sido invitado a una boda de la cual no fue informado quiénes iban a ir, puede parecer un elemento insignificante que en el contexto de la cuarta transformación y de los esfuerzos del presidente por romper con las inercias políticas y económicas que durante mucho tiempo construyeron los hilos de contubernio entre el poder político y el poder económico, es visto como un gravísimo error por parte de Santiago Nieto y una especie de afrenta, porque quizá sin premeditación, porque quizá sin pensarlo, Santiago Nieto le estaba tendiendo una trampa al presidente de la República, invitándolo a su boda. Este elemento pesa mucho en el ánimo del presidente López Obrador. Si usted vio la conferencia mañanera de esta mañana, puede, puede usted observar el rostro del presidente López Obrador cuando la reportera del medio, no recuerdo el medio, le hace la pregunta sobre Santiago Nieto. Y yo puedo, al menos desde mi perspectiva, identificar no enojo, sino quizá decepción en el presidente López Obrador. Y me parece que ese ánimo de decepción,
ese ánimo de desilusión, ese ánimo de saber que una persona en quien confías falla, está en estos momentos rondando las oficinas del Palacio Nacional. Cuando fui con las fuentes a preguntar exactamente cuál es el ánimo del presidente López Obrador, me dijeron, además de esto que les comento sobre la posibilidad de que Santiago Nieto pudiera haberle querido tender una trampa, invitándolo a una boda donde va a haber mucha gente a la que el presidente no quiere ver, porque significa pues gente vinculada con el viejo régimen. La respuesta que me dieron en los diferentes personajes con quienes hablé fue que el presidente no está decepcionado, el presidente está enojado porque hay dos elementos en esta boda que están ahí orbitando y que es necesario identificar. Uno, el número de personas que acudió y el tipo de personas que acudió, entre ellas figuras políticas del viejo régimen, a quienes Santiago Nieto debería estar investigando. Un nombre, solamente un nombre para documentar este argumento: Josefina Vázquez Mota, la exsecretaria de Educación, la exsecretaria de Desarrollo Social en los gobiernos panistas, recibió miles de dólares, millones de pesos por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para financiar actividades de una organización supuestamente de apoyo a migrantes mexicanos en Estados Unidos. Esos recursos nunca fueron reportados a la hacienda pública y nunca fueron indagados la forma en que se gastaron, la forma en que se distribuyeron y cómo se utilizaron esos recursos. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, antes de invitar a su boda a Josefina Vázquez Mota, tendría que invitarla a declarar qué hizo con ese dinero, cómo lo gastó, quién se lo entregó y cómo se dispuso de él y de qué manera. Este es un conflicto grave que, de acuerdo con las fuentes que consulté, está en el ánimo del presidente López Obrador y por ello su enojo. Otro elemento que también me parece sumamente importante: el hecho de que entre los invitados a la boda haya personalidades ligadas directamente a funcionarios o exfuncionarios evidentemente involucrados en recursos desviados, recursos sustraídos del erario, recursos poco transparentes que fueron o gastados o no gastados, pero que no se sabe dónde están. Y la idea de que el responsable de investigar los delitos anticorrupción, los delitos de corrupción relacionados con el uso y abuso de recursos fiscales, de recursos presupuestarios, de recursos públicos, no puede convivir con personas a las que tendría que investigar, porque eso significa un conflicto grave, muy grave, de intereses. Y hay un asunto en este punto que confirma también el gran enojo del presidente López Obrador sobre lo que hizo Santiago Nieto. En, en julio de 2018, en el mes de julio de 2018, después de ganar la elección presidencial y conformar el gobierno de transición que empezaría a trabajar con la Cuarta Transformación, el presidente López Obrador dio a conocer 50 lineamientos generales de austeridad republicana y combate a la corrupción.
50 lineamientos, 50, que usted puede consultar en mi cuenta de Facebook, Luis Guillermo Hernández, o en mi cuenta también de Twitter, Luis G. Hernán. 50 lineamientos generales para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana absolutamente a rajatabla. 50 lineamientos que toda funcionaria y todo funcionario del gobierno del presidente López Obrador está en obligación de cumplir en todo momento y bajo toda circunstancia. Entre esos lineamientos que hablan de reformar, que hablan de políticas públicas, que hablan de los mecanismos que se van a transformar en el gobierno para evitar dispendio, gastos innecesarios, gastos suntuosos, gastos de lujo, aparece un elemento muy importante que toca directamente el trabajo de Santiago Nieto, y el trabajo de Santiago Nieto que no, que no llevó a cabo. Me refiero a la exigencia, a la prohibición explícita, a la prohibición expresa de que funcionarios de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes, de Energía o de otras dependencias vayan a fiestas, reuniones o eventos sociales en los que haya personas con las que no deben reunirse. El punto del lineamiento de austeridad republicana lo voy a leer textual para que usted, entienda un poco mejor lo que quiero decirle. El punto dice: los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, Energía y de otra dependencia no podrán convivir, no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública. El hecho de que Santiago Nieto invitara a su boda, a su fiesta, a eventuales contratistas, contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública, o a abogados de estos, a representantes legales de estos, a eh, amigos de estos, con intereses con estas personas, rompe con este precepto, viola este lineamiento de austeridad republicana que es de observancia general para todas y todos los funcionarios, las funcionarias del gobierno de la Cuarta Transformación. Y este punto es uno de los principales motivos de enojo, uno de los principales motivos de enojo del presidente de la República. Se trata de la decepción de que el hombre encargado de combatir la corrupción no respete uno de los principales lineamientos que da sustento a la Cuarta Transformación, a la austeridad republicana y al precepto que evita los conflictos de intereses. En el pasado, este tipo de eventos, este tipo de bodas, usted recordará aquella boda que grabó la señora esta, Xóchitl Gálvez, en la que estaba todo el mundo bailando y conviviendo, Salinas de Gortari, el jefe Diego, los líderes políticos, empresarios, jajaja, jojojo. Este tipo de reuniones eran propias de esa época, de ese régimen, en el que el contubernio era la regla común, en el que la complicidad entre empresarios y políticos era la regla común. Que Santiago Nieto, el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, rompa este precepto es una bofetada, es un escupitajo a la cara del presidente de la República y de la Cuarta Transformación. Por eso, el enojo del presidente.
Por eso el enojo del presidente. No lo digo yo, no es mi interpretación, insisto. Estoy hablando de lo que fui a reportear hoy a Palacio Nacional, tratando de entender qué pensaba, cuál era el ánimo del presidente de la República hoy que habló sobre el tema. Mi posición personal se la voy a dejar hasta el último para no confundir en este momento. Solo le estoy contando ahora sí que lo que me contaron las fuentes de alto nivel, de primerísimo nivel en Palacio Nacional. Y es muy importante en este punto entender algo. La decepción por lo que ocurrió con Santiago Nieto no tiene que ver con el hecho de que se haya casado con una mujer que estuvo ligada o está ligado o tiene raíces en el panismo, en el conservadurismo. No, para nadie en la Cuarta Transformación, al menos en el nivel de la presidencia de la República, es un secreto, para nadie es un secreto que Santiago Nieto es un hombre de ascendencia conservadora. Para nadie es un secreto que él pertenece a una familia eminentemente priista o panista que en Querétaro ha estado muy ligada a estos partidos. El padre de Santiago Nieto fue alcalde en San Juan del Río, Querétaro, en la ciudad de San Juan del Río, y también su tío, y también algunos de sus primos, todos ellos priistas o panistas, de acuerdo con las circunstancias. No se trata de un asunto de ideología, no se trata de un asunto de partido. Insisto, para nadie es un secreto que Santiago Nieto es un hombre de raíz conservadora, como muchos otros integrantes de la Cuarta Transformación. Un hombre que además ha hecho un trabajo verdaderamente impecable, verdaderamente serio y fundamental en la unidad de inteligencia financiera. El asunto no es ese, no es con quién se casó, ni por qué se casó con quien se casó, ni nada que tenga que ver con la esfera absoluta, total y estrictamente individual, personal del hombre llamado Santiago Nieto. El enojo en Palacio Nacional es con el funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera que violó las reglas, estrictas reglas de observancia, de austeridad y de impedimentos, de conflictos de intereses que dan sustento a la Cuarta Transformación. Y este punto, insisto mucho en este punto, porque una de mis fuentes me comentó que es muy probable que el presidente de la República decida retirar de su cargo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera después de este tropezón, por circunstancias mucho más elementales que esta. Cayeron secretarios de Estado en este gobierno por asuntos mucho más triviales, como hacer que un avión se detuviera un par de minutos para que llegara una secretaria y lo pudiera abordar. El presidente decidió la salida de una secretaria de Estado. Aquí estamos hablando, aquí estamos hablando de un asunto mucho más grave en todos los sentidos y desde todas las perspectivas. Un asunto mucho más grave que toca con la falta de confianza o con la confianza que se rompe o que se pierde después de fracasar, después de romper una regla estricta en la Cuarta Transformación. No se trata ni siquiera del lujo o el dispendio que puede incluso justificarse con los ingresos, los altos ingresos salariales que tiene la, la esposa, hoy esposa de Santiago Nieto, y el propio Santiago Nieto como funcionarios en la Cuarta Transformación y en el INE. No se trata de la suntuosidad con que se llevó a cabo este enlace matrimonial. Se trata incluso muy poco de las cuestiones que tienen que ver con el dinero que llevaba el director, el dueño del Universal, y que resulta que pues no se sabe qué iba a hacer con él, aunque, insisto, se especula que pudo haberse tratado
del regalo de bodas, de lo que hay más suspicacia, de lo que hay más enojo y de lo que hay más elementos concretos, es de este punto fundamental en el que el funcionario encargado de vigilar que nadie robe se reúne con gente que puede estar vinculada con gente que roba, desde el gobierno federal, desde los gobiernos estatales. Entre las personas que asistieron a la boda, se habla del gobernador, el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, de la diputada del PRI, Carolina Villano, también del exsecretario, del ex funcionario del gobierno federal, Carlos Salomón Cámara, de algunos ministros como Yasmín Esquivel o la presidenta del tribunal, María del Carmen Alanís, el exgobernador Quirino Ordaz también. Se habla que estuvo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, pero también en esa lista parece que hay empresarios y el elemento fundamental del enojo en torno de este punto es que en la presidencia de la República no saben o no fueron informados por el propio Santiago Nieto de quiénes iban a la boda. Y por eso, me dice una de las fuentes, por eso el presidente lanzó una frase muy fuerte esta mañana, una frase muy fuerte que refleja este enojo verdaderamente grande del presidente cuando comentó, ya se irá sabiendo más sobre esa boda, ya se irá sabiendo más sobre esa boda. Esa frase, de acuerdo con mis fuentes, sintetiza, uno, el grado de desconocimiento que tiene el presidente sobre el evento, el grado de falta de información que en torno del asunto hay y sobre todo la carga muy grande de opacidad en la lista de invitados. Insisto, estos elementos fui a buscarlos con las fuentes que están cerca de las oficinas del presidente de la República en Palacio Nacional. Estos son elementos que le pongo a usted a disposición, que le pongo a usted a consideración para que vaya haciendo su propia evaluación del asunto. Solo se trata de entender lo que pasó este fin de semana con Santiago Nieto y su boda, le llaman ya en las redes la boda maldita a este funcionario que de verdad, y esta es mi opinión absolutamente personal, esta es mi opinión absolutamente personal, un funcionario público de verdad de calidad superior, muy eficiente, un hombre que en muy poco tiempo logró construir un equipo sólido, eficaz, incluso más sólido y más eficaz que el del mismo fiscal de la República. Un equipo más rápido, más eficiente, más audaz, más compenetrado, más estructurado que el del propio fiscal general Alejandro Gertz Manero. Muchos, me incluyo, muchos pensamos que Santiago Nieto era el relevo natural en la Fiscalía General de la República. Muchos, me incluyo, pensamos que Santiago Nieto era un garbanzo de a libra en la Administración Pública Federal, un trabajador, un funcionario conocedor, especializado, honorable, transparente, ético. Hoy esa imagen ya no existe. Y esa caída, ese derrumbe de la imagen, de la estatura de Santiago Nieto, es quizá la caída más lamentable, la más catastrófica y la más agobiante de esta cuarta transformación, porque no había muchos como él, no había muchas figuras
a las que uno pudiera considerar limpias, sin pasado oscuro, sin puentes con los grupos de poder, verdaderamente con una trayectoria hasta impecable. Y me parece que es un gran golpe, demoledor golpe a la cuarta transformación, la caída en la credibilidad, en el respeto que le tenemos, que le tenemos a Santiago Nieto. Van a venir otros elementos de análisis en este asunto. Es muy probable, insisto, y esto es a partir del resumen que hago de lo que fui a reportear hoy, es muy probable que Santiago Nieto sea destituido de la unidad de inteligencia financiera o que sea trasladado a otro ámbito de competencia distinta a este punto. Creo que estamos asistiendo a las últimas horas de este gran funcionario público que cometió un error, pero un error verdaderamente monumental, muy, muy, muy grande y del que seguramente va a tardar mucho tiempo en recuperarse la cuarta transformación. Leo sus comentarios para cambiar de tema en este punto. Dice, bueno, están ustedes muy tristes como yo y bueno, pues eso tiene que ver también pues, con las expectativas. Muchas personas ya incluso hablaban de Santiago Nieto como un candidato presidencial por esta solidez de su trabajo, por esta contundencia de su trabajo, pero creo que eso ya está muy lejos, muy, 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 muy lejos de cualquier posibilidad real. Dice Eligio García, no dejemos que estos nos hagan dejar al doctor Santiago solo. Esto fue planeado. Vamos a seguir escuchando. Todavía no tenemos la versión del propio doctor Santiago Nieto. Todavía no ha hablado él del asunto. Él está de luna de miel. Pero creo que este punto lleva muchas, muchas aristas, estimado Eligio, y yo insisto mucho, tenemos que escucharlo a él. Lo que yo hice hoy fue solamente transmitirles a ustedes el ámbito de lo que se escucha, de lo que se comenta en Palacio Nacional. Necesitamos todavía conocer muchos, muchos elementos de este asunto. Necesitamos saber qué onda con el dinero de Ili Ortiz. Necesitamos saber la lista de invitados a esa boda. Necesitamos saber lo que piensa Santiago Nieto. Es decir, este asunto apenas empieza y por supuesto tenemos que darle el beneficio de la duda a Santiago Nieto. Pero lo que hasta hoy hay, los elementos que hasta hoy hay, existen, son los que les pongo yo hoy a consideración. Y creo, estoy absolutamente seguro porque mis fuentes hasta hoy nunca me han fallado. Creo que, como les dije, estamos asistiendo a las últimas horas de Santiago Nieto al frente de la unidad de inteligencia financiera y eso, desde el punto de vista personal de un servidor, es verdaderamente muy triste, muy lamentable e incluso muy doloroso, muy, muy doloroso. Dice Ángel, imaginen un video del doctor recibiendo los sobres. Uf, ¿será que Santiago Nieto se quiere sacar de la 4T? Uf. José Elías Morales, tú puedes tener la opinión y si no quieres verla, existen las bodas. Claro que fue una decepción lo que sintió AMLO. ¿Y quién no? Dice Guadalupe Huerta. Muchísimas gracias, Osvaldo Quintana. Por eso, pero eso lo que la derecha quiere, que sea cesado, porque los trae loco Santiago. Dice, pues sí, el asunto no es tanto que la derecha quiera que lo cesen, sino que él comete el error que permita el cese. Y ese es el punto. Hay un nivel en los funcionarios públicos, sobre todo en los funcionarios de la Cuarta Transformación, hay un nivel en el que desafortunadamente no tienen derecho, no tienen derecho a equivocarse. No tienen derecho a equivocarse, sobre todo en asuntos tan elementales como cumplir a rajatabla los lineamientos de austeridad republicana. Si trabajas para un gobierno austero y crees en un gobierno austero,
Lo último que puedes hacer es tener una boda suntuosa, una boda de despilfarro, una boda en la que lleguen por igual políticos, empresarios, cabilderos, abogados, representantes legales, porque eso significa que no eres sensible al espíritu del gobierno para el que trabajas. Si trabajas para un gobierno que intenta acabar con un esquema, con un modo de hacer política, con un modo de vivir de la política, no puedes reproducir las viejas prácticas que buscas desarticular. No es congruente, no es congruente. De eso se trata este asunto, de la falta de congruencia, de la falta de consecuencia entre los dichos y los hechos, de la falta de integridad para hacer de tu vida pública y tu vida privada un elemento congruente. La vida pública es una, la vida privada es otra. Pero cuando trabajas para una causa como esta, cuando trabajas en la transformación de un país, debes ser absolutamente prudente en lo privado para que lo privado no impacte en lo público. Y eso cualquier funcionaria, cualquier funcionario debe saberlo. Ese es el punto en realidad. Ese es el gran problema en realidad. No se trata de que no tenga derecho a gastar lo que quiera gastar en su boda, ni se trata de que no tenga el derecho de invitar a quien quiera invitar a su boda. No, se trata de ser consecuente y prudente y congruente con los postulados del gobierno al que pertenece y del que es parte fundamental. Ese es el error garrafal en ese momento. Y la pregunta que uno se hace, ¿qué carajos estaba pensando Santiago Nieto cuando se puso a planear esa boda? ¿Qué carajos estaba pensando cuando invitó a Vázquez Mota? ¿Qué carajos estaba pensando cuando invitó a Ili Ortiz? ¿Qué carajos estaba pensando Santiago Nieto? Muchas gracias a Leo Vadillo, a Ángel, a Iván Moreno, a Vale Lira, a Magoberto también, Juan Polainas. Están muy duros los comentarios hoy de ustedes. Yo no los voy a repetir, ya dije lo que tenía que decir de Santiago Nieto. No quiero insultarlo, no quiero agredirlo, no quiero pues, hacer leña del árbol caído. Me parece, insisto, que es una terrible, terrible y dolorosa pérdida de credibilidad para la Cuarta Transformación, y va a hacer falta un funcionario como él para seguir su trabajo si es que, como se está previendo, salga de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo se va a arreglar este asunto? Lo iremos viendo en los próximos días, en las próximas semanas, y hay que estar atentos porque es un cargo verdaderamente fundamental y que ha aportado mucho a la Cuarta Transformación. Verónica Redondo, muchísimas gracias por tu donación. Muchas, muchas, muchas gracias. Y Avi Divina también, mil gracias por tu comentario. Gracias porque tomas en cuenta nuestra exposición. Insisto, lo que yo les he comentado hoy ha sido principalmente lo que fui indagando en el día de las fuentes de alto nivel de Palacio Nacional. Insisto, pongo todo esto ante ustedes porque me parece que es importante entender lo que pasó hoy. El comentario del presidente, el desencanto del presidente, el enojo del presidente de la República, que eran asuntos que tenemos que conocer. Luis, muchísimas gracias por tu donación, muchas gracias también a ti por confiar en nuestro trabajo y nuestra propuesta. Dicen Raquel Buenrostro, creo que haría un buen trabajo. Raquel Buenrostro está haciendo un extraordinario trabajo, pero además, Raquel Buenrostro, fíjense ustedes, este punto, Raquel Buenrostro, que es, digamos, el paradigma de la funcionaria ética, pero implacable, trabaja y vive con el más bajo perfil que ustedes se puedan imaginar.
Y cuando me refiero a bajo perfil, me refiero precisamente a eso, a una vida en la que no hay lujos, no hay suntuosidad, no hay dispendio, no hay despilfarro y además consecuente. Cuando un funcionario, cuando una funcionaria está más enamorado de los lujos que del servicio público, estamos ante un político, un funcionario que no nos sirve a la sociedad. Estamos ante un funcionario, ante un político que se sirve de la sociedad. Y esa es la diferencia fundamental. Y hay muy pocos, verdaderamente muy pocos, que no llegan a los cargos para enriquecerse, para aprovechar los 3 minutos, los 5 minutos de recursos públicos que les toca administrar. Muy pocos funcionarios, muy pocas funcionarias que se resisten a la tentación del dinero fácil, porque es muy fácil disponer de recursos públicos, es muy fácil disponer de los recursos de todos, pues simplemente aumentando los contratos, aumentando los costos o haciendo como que el contrato el menor postor y en realidad el postor es de mi cuate que me va a dar un moche. Es decir, formas de hacer tranza con los recursos públicos hay muchas, pero funcionarios que se abstengan de esa dinámica, hay muy pocos. Y cuando los encontramos, tenemos que cuidarlos. Y Raquel Buenrostro creo que está en esa lógica y creo que también Santiago Nieto, creo que también Santiago Nieto lo está. Pero lo que ocurrió este fin de semana nos dice cosas muy distintas de él y de cómo podemos pues entenderlo. Quizá fue un error, quizá pueda salvar el error. Ojalá lo logre. Muchas gracias a todas ustedes y a todos ustedes por sus comentarios, por sus señalamientos. Esta semana, el miércoles, vamos a tener una charla con más elementos. Invité ya a la directora de Notimex, San Juana Martínez. Solo falta ponernos de acuerdo en su agenda, para poder actualizar lo que está ocurriendo en la agencia Notimex, que es algo que a mí en lo particular me interesa mucho, mucho. Y también tengo que comentarles que el viernes vamos a, vamos a presentar la investigación pendiente que teníamos sobre la agencia. Estoy tratando de leer sus comentarios, pero algo me está pasando aquí en este punto. Entonces, vamos a cerrar la charla de hoy. Ya tenemos más de una hora en este punto. Fue una charla muy monotemática, pero me parece que las aristas de este asunto las teníamos que analizar desde esta perspectiva. Teníamos que entender pues el grave asunto del dinero en efectivo que llevaba el director del Universal, un asunto que todavía no está aclarado, que todavía no está establecido y del que tenemos que indagar todavía más. Decía yo a algunos de mis colegas del Universal, pues mientras a ustedes les reducen el sueldo en 40%, les cortan las prestaciones, les dejan de pagar el Infonavit y el IMSS sin que se enteren y les advierten que los van a correr porque ya no hay dinero, el dueño de la empresa pues se la pasa bomba, ¿no? Entonces sí es importante entender lo que está ocurriendo aquí alrededor. Les espero el próximo miércoles en un episodio más de El Oficio del Reportero en Vivo, miércoles 8 de la noche. Vamos a platicar sobre la visita del presidente López Obrador a Nueva York. Está a punto de llegar a la ciudad de Nueva York. El presidente López Obrador va a presentarse ante el Consejo General de la ONU y de acuerdo con lo que pude indagar, el sentido de su discurso va en tono de exigir al mundo, de exigir a los gobernantes del mundo acción concreta y eficaz para ayudar a los países más pobres
que enfrentan la pandemia, un discurso en el que el presidente va a recordar que la solidaridad humana, la solidaridad entre los pueblos, la ayuda entre los pueblos es el único instrumento, el único mecanismo que va a permitir a la humanidad superar el trance de la pandemia y además superar el trance de la pobreza que viven miles de millones de personas en el mundo. Está seguramente ya el presidente escuchando las serenatas que le llevaron las comunidades migrantes en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, en la zona de New Jersey, que ya estaban preparadísimas y preparadísimos para recibirle en el aeropuerto John F. Kennedy. Y estoy seguro de que muchos de ellos, muchas de ellas van a ser guardia allá afuera del hotel, allí en la zona de Manhattan, para tener al presidente apapachado todo el día, toda la noche, un asunto que desde mi punto de vista es histórico, una bienvenida como no habíamos visto hace mucho tiempo en un mandatario mexicano que es querido por el pueblo, que es querido por la gente, incluso la gente que tuvo que irse del país por falta de oportunidades, por buscar una mejor vida. Y es muy importante que estar atentos mañana al discurso del presidente López Obrador. Es la máxima figura en estos momentos, es la máxima figura progresista en América Latina, es la máxima figura progresista en el mundo, uno de los grandes líderes de las izquierdas en el mundo, y el discurso del presidente irá en concordancia con esa dimensión, irá en concordancia con ese espíritu. Así que ojalá mañana estemos atentos al discurso del presidente y pues reconozcamos los elementos de la narrativa de la cuarta transformación que ahora se van a mostrar ante el mundo a través de la sesión del Consejo General de Naciones Unidas. Por supuesto, estaremos aquí tratando de reportarlo y el miércoles les espero a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, aquí en el Oficio del Reportero en Vivo. Muchas gracias a todas, a todos por sus saludos, por sus aplausos, por estar aquí. Muchas gracias por venir al Oficio del Reportero. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao.